Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Escuela Internacional de Verano en Epidemiología Matemática. Para la tarde de hoy tenemos invitado al profesor Mario José Pacheco, quien nos hará la ponencia Modelos de regresión beta para tasas de letalidad por COVID-19. El profesor Mario José Pacheco tiene pregrado en Estadística de la Universidad de Córdoba, maestría en Ciencias Estadísticas de la Universidad Nacional de Medellín y dentro de lo que trabaja actualmente o dentro de sus intereses está lo que tiene que ver con modelos de regresión, análisis multivariado y estadística computacional. Dentro de los trabajos recientes tenemos estimación del número reproductivo de COVID-19 a partir de variables en el tiempo en países de América con respecto a intervenciones no farmacéuticas. También tenemos dentro de trabajos recientes el artículo publicado Modelo de letalidad para COVID-19 basado en determinantes sociales de la salud, una aproximación en 67 países. Actualmente, el profesor Mario está vinculado a la Universidad del Bosque como profesor tiempo completo y también hace trabajos de auditoría al DANE. Le damos la bienvenida al profesor Mario José Pacheco y le agradecemos por estar acá. Bienvenido, profesor. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo. Agradezco mucho que se me permita participar en esta primera Escuela Internacional de Verano y con este tema tan importante en los últimos tiempos, en los últimos meses, que es la epidemiología, ¿cierto? Vista desde las matemáticas y desde la estadística y desde todas las áreas que se han podido ver. Bien, entonces el día de hoy he querido, por medio de esa invitación, hemos querido presentar junto con el profesor Cristian Fernando Telles, que por algunas situaciones no nos puede acompañar acá, un trabajo que surgió dentro de toda esta problemática, dentro de toda esta pandemia, que está, digamos, posicionado en un tiempo en particular, porque ya fue realizado el año pasado, alrededor de mayo, junio, aunque obviamente se publicó algunos meses después. Digamos que cuando comenzó toda esta problemática y nos comenzó a afectar a todos, creo que todas las personas de todas las áreas del conocimiento comenzamos a pensar y comenzamos a preguntarnos entre profesionales, amigos, colegas, qué podíamos hacer o cómo podíamos, desde nuestra perspectiva, desde nuestras ciencias, desde nuestras disciplinas, enfrentar el problema y colaborar de alguna manera con nuestro conocimiento en el desarrollo de metodologías que intentaran explicar o intentaran entender la problemática. Es así como un grupo de profesores tomamos, digamos, la decisión de comenzar a analizar estas variables y llegamos a la conclusión de que un modelamiento vía regresión para explicar esa tasa de letalidad por COVID, de la cual hablaremos un poquito más adelante, con mayor detalle, cómo podíamos encontrar algún tipo de modelo, algún tipo de procedimiento estadístico que nos ayudara a entender ese fenómeno. Es así como a través o con la ayuda de algunos colegas y algunos otros profes de otras universidades, montamos un equipo de trabajo en el cual estaba, por ejemplo, el experto en epidemiología, el profesor Fred Manrique, estaba el estadístico, el profesor Cristian Telles, estaba otro profesor también estadístico de la Universidad Santo Tomás y un estudiante también de la Universidad Santo Tomás. Y con ese equipo de trabajo
entre profesionales y profesores y estudiantes de diferentes universidades, nos colocamos a la tarea de intentar modelar, entre otras cosas, pero en este trabajo en específico, intentar modelar la tasa de letalidad. Bien, entonces comenzamos en esa tarea de decidir, bueno, ¿y cómo modelamos esa tasa? Entonces, primero había que, obviamente, con el epidemiólogo, entender qué era esa tasa de letalidad, entender cuál era la naturaleza de esa variable, comenzar a pensar cuando teníamos muy poca información, porque recuerden que estábamos hablando de mayo de 2000, de 2020 aproximadamente, incluso desde antes lo comenzamos a pensar, y en ese momento no había mucha información disponible. Entonces empezar a pensar en cuáles eran esos determinantes sociales que podían estar afectando esas tasas de letalidad por COVID. En ese momento, pues se tenían otro tipo de variables relacionadas y con los cuales de hecho se calcula la tasa de letalidad, que eran los casos que estaban ocurriendo en cada país, el número de muertes que estaban ocurriendo en cada país. Sí, y entonces habían diferentes modelos. Algunos modelos intentaban modelar el número de casos, el número de muertes. Luego se habló de tasa de mortalidad, pero luego entendimos que la tasa de mortalidad no se podía calcular porque era o es casi imposible conocer la cantidad total de personas que realmente se infectaban con COVID. Entonces, empezar a entender todo ese proceso fue un proceso muy bonito desde la perspectiva estadística y muy interesante desde la perspectiva de la epidemiología. Bien, entonces en ese proceso desarrollamos este trabajo, intentando modelar la tasa de letalidad a nivel de país, ¿sí? A nivel de país, y empleando un conjunto de variables socioeconómicas, de salud, de educación, intentando explicar con esas variables esa tasa de letalidad. Bien, entonces comenzamos entendiendo el problema. Entonces, para entender el problema debíamos entender qué era eso de tasa de letalidad. Yo lo voy a decir desde mi perspectiva estadística, espero decirlo de la manera más sencilla posible y sin equivocarme. Entonces, definimos la tasa de letalidad simplemente como el número de muertes por una enfermedad en un periodo de tiempo determinado, ¿cierto? Y en el denominador tenemos el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad, que la podemos expresar como un porcentaje o la podemos expresar como una razón. Bien, al principio esa era la tasa de letalidad que como estadístico entendíamos, pero luego empezamos a entender un poco más y era que esta tasa de letalidad debía ser corregida porque el número de personas que lastimosamente morían en un día en particular no estaba relacionado con el denominador de ese mismo día, o sea, con el número de casos que se presentaban en ese día, porque esto no tiene una letalidad, digámoslo así, inmediata. Bien, entonces empezamos a hablar de la tasa de letalidad corregida y debíamos entonces pensar en cómo se corregía. O sea, el número de muertes se debía dividir entre el número de casos retrasados, cuántos días. Entonces empezamos a encontrar en la literatura que esa tasa de letalidad, que esa tasa de letalidad o ese denominador de la tasa de letalidad se tenía que retrasar. En algunos trabajos empezó a aparecer que 5 días, 6 días, 6.5 días, 14 días, 21 días. Empezaron a salir diferentes teorías que se originaban en artículos desde China, desde Italia, el del famoso barco ese donde también estaban ocurriendo muertes. Entonces, todo eso pues también fue un proceso difícil para en ese momento determinar cuál era ese retraso para esa tasa de letalidad. Entonces, al final decidimos que esa tasa de letalidad se tenía que retrasar, o el denominador de esa tasa se tenía que retrasar 7 días. En este momento incluso pensaría que se debería trabajar
no solamente 7 días, sino también 14 y 21, de acuerdo a la literatura, pero queremos exponer este trabajo en el momento en el que se hizo, ¿sí? Porque cuando ya ha pasado todo es un poco más fácil, pero si en algún momento volvemos a enfrentar algo similar, debemos entonces estar preparados para ese tipo de problemas que se nos pueden presentar en ese momento en particular. Entonces, en ese momento se decidió que el denominador se retrasaba exactamente 7 días. Bien, ahora, ¿por qué la regresión beta? Resulta que cuando nosotros queremos modelar alguna variable desde cualquier perspectiva, ese modelamiento debe ser fiel a la naturaleza de la variable. A veces estamos mal acostumbrados a que, como el modelo que conocemos es el modelo normal, el modelo de regresión lineal múltiple, por ejemplo, entonces siempre tendemos a ajustar ese modelo para nuestro conjunto de datos. Pero hay algo muy cierto en la estadística y es que eh, la estadística se debe adaptar a los datos y no los datos a la estadística. O sea, no podemos obligar a los datos a comportarse como un modelo normal cuando él no tiene precisamente ese comportamiento. Entonces, al pensar en la naturaleza de la variable, pues inicialmente pensamos que esta variable está entre 0 y 1. Obviamente cargada hacia la izquierda porque las tasas de letalidad no son tan altas. No son altas, lo digo numéricamente. Entonces, necesitamos además una distribución de probabilidad que sea bastante flexible y pueda capturar esa asimetría que de pronto puede tener la distribución de la variable. Entonces, por eso comenzamos con este trabajo con la distribución beta. Recordemos que la distribución beta se puede emplear para modelar variables que estén entre 0 y 1 o variables que estén acotadas. Realmente, en términos de modelamiento, se puede utilizar siempre para variables que estén acotadas. Mario, ¿Sí? tenemos esa pregunta, pero creo que ya acabaste de dar la respuesta. Vale, gracias. Creo que estoy haciendo trampa porque estoy viendo el chat de YouTube acá al lado. Bien, entonces, debido a la naturaleza de la variable, pues decidimos que debíamos utilizar esta variable. Y aquí voy a empezar a decir algunas cosas que de pronto podríamos también tener en cuenta, ¿sí? Como trabajo futuro me refiero. Y es que esta no es la única distribución de probabilidad que podríamos emplear para modelar este tipo de variables. Y ese cambio en la distribución de probabilidad podría originar trabajos futuros, ahora que ya se tiene mucha más información. ¿Vale? Bueno, aquí hay algunas características de la distribución o de una función densidad de probabilidad beta. Esta es la función gamma, sus parámetros son alfa y beta, ambos mayores que 0, y tienen esta esperanza y esta varianza. Espero no haberla escrito mal. Nos vamos a enfocar ahora también un poco en la media, porque para el modelamiento con variables que tengan esta función densidad de probabilidad, es necesario hacer una parametrización diferente, ¿sí? Y ahora les menciono por qué. Pero empecemos mirando la parametrización. Entonces hay otra parametrización que ha trabajado mucho una profesora de la Universidad de São Paulo, la profesora Silvia Ferrari, en la cual ella hace una reparametrización de la distribución en términos de un parámetro que va a ser simplemente la media y un parámetro que va a ser algo similar a la precisión o algo relacionado con la dispersión. Bien, entonces al hacer esta nueva parametrización, nuestros parámetros van a ser una función de los parámetros originales de la distribución beta, pero lo importante es que ahora uno de los parámetros es la media. ¿Y cuál es la razón social de hacer esto? La razón social es que cuando nosotros modelamos, lo que generalmente modelamos es la media de nuestra variable de interés.
¿sí? La media de nuestra variable de interés. Entonces, al tener que nuestro parámetro dentro de la función densidad de probabilidad es el mismo parámetro que queremos modelar, eso hace todo mucho más fácil y ya se desarrolló esa teoría para los modelos de regresión beta parametrizados de esta forma. ¿Ok? Y por acá aparece el parámetro phi, que sería un parámetro que se puede interpretar como un parámetro de precisión, porque dependiendo de si él es grande o pequeño, digámoslo así, aunque eso es relativo, pero si él es grande o pequeño, pues la variabilidad de los datos van a aumentar o va a disminuir, ¿cierto? Listo, entonces, conociendo esa parametrización diferente de la distribución beta, entonces podemos pensar o comenzar a pensar en los modelos de regresión. Entonces ya vamos a pensar en un modelo de regresión estilo modelo lineal generalizado, en el cual ya tenemos una muestra aleatoria de variables independientes. Esa muestra aleatoria de variables independientes son las que nos van a ayudar a construir un modelo de regresión. Esto que está aquí es la forma resumida del famoso beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más beta 3 x3, o sea, la parte lineal del modelo o la relación lineal que traen los modelos lineales generalizados, que se resume en esta eta para cada individuo y décimo. Y acá lo que está diciendo es que no estamos modelando necesariamente directamente la media de la variable, sino de la variable respuesta, obviamente, que en este caso sería nuestra tasa de letalidad, sino una función de esa media, de esa tasa de letalidad, lo cual es muy común dentro de la teoría de los modelos lineales generalizados, para poder capturar realmente las relaciones, porque cuando colocamos aquí simplemente mu, o la media de la distribución de la variable respuesta, es un poco difícil o es un poco restrictivo y va a costar más ajustar el modelo pues a los datos o la estadística a los datos, que es lo que realmente siempre debemos hacer y no obligar a los datos a comportarse como un modelo de regresión lineal sin función de enlace. Esta función G, recuerden que se llama función de enlace. Ahora les muestro algunas funciones de enlace de interés. Ese beta, pues, o bueno, vamos a tener un vector beta que contiene a todos los parámetros asociados a todas las variables explicativas. Vamos a tener un conjunto de variables explicativas o covariables, digamos P covariables, y vamos a tener esa función de enlace. Entonces, hay también toda una teoría para la función de enlace que podemos escoger. La idea de escoger una función de enlace, si bien algunas tienen unas interpretaciones muy, muy particulares, digamos que lo importante o lo que podríamos empezar a pensar aquí es que la función de enlace nos va a permitir un mejor ajuste del modelo, más allá de la interpretación que luego tiene esa función de enlace, que tampoco es, no crean, no me sé todas las interpretaciones de todas estas funciones de enlace, lo digo de memoria, no me las sé, tendría que buscar algunas, y es lo correcto siempre, que a veces la memoria nos juega una mala pasada. La función de enlace logit, que es la más conocida, recuerden que esto es un valor entre 0 y 1, este también es un valor, perdón, sí, entre 0 y 1, es la función logit, esa es la más conocida y fue la que utilizamos en el trabajo. Pero para motivarlos a que pueden existir otras alternativas que mejoren este trabajo y que pueden llevarnos a hacer trabajo futuro, es que existen otras funciones de enlace como la función de probit. ¿Sí? Mario, tenemos una nueva pregunta. Sí, cuéntame. Nos dicen que qué otras distribuciones de probabilidad se pueden contemplar para dichos trabajos en el futuro, pues para trabajos similares. Sí, ahora mismo hay algunas distribuciones que son generalizaciones de la distribución beta, ¿no? No recuerdo el nombre específico ahora mismo de alguna distribución de probabilidad diferente, pero sí sé que hay algunas generalizaciones de la distribución beta que tienen más parámetros. Lo que intentan es como buscar que ella sea mucho más flexible al momento de modelar
proporciones o al momento de modelar variables que estén acotadas o que estén en el intervalo 0, 0, 1. ¿Bien? Sería más o menos así. Pero sí, sí tocaría buscar algunas generalizaciones. No, no me las sé porque no son muy comunes, no son muy comunes de emplear. Lo digo en el sentido práctico. De pronto en algunos libros sí, sí sea fácil de encontrarlas, pero no son muy comunes en la práctica. Bien. Bueno, decía que hay otras funciones de enlace, como la función probit, que utiliza la inversa de la función de distribución acumulada de la normal estándar. La función log-log complementaria, la función log-log o la función de enlace Cauchy. Hay algunos trabajos en los cuales, que si alguien está interesado se los podría pasar, hay algunos trabajos en donde se demuestra el comportamiento, digamos, o la bondad de los ajustes que se logran con cada una de estas funciones de enlace. La conclusión al final es que generalmente con esta función de enlace se obtienen buenos resultados. Bien, a nivel teórico, a nivel de simulación estadística también, en diferentes escenarios. Bueno, ahora vamos a ir cada vez, digamos, aumentando un poquito el problema porque, como siempre le digo a mis estudiantes, en la vida real todo es más difícil. ¿Sí? La vida real no es tan fácil como vemos las cosas en clase. Entonces, hasta aquí, si viéramos algún curso de modelos de regresión que incluyera modelos de regresión beta, digamos que hasta aquí iríamos bien. ¿Ok? Pero el problema se complica un poco. A nivel estadístico se complica, pero realmente es intentar aprovechar toda la información que traen los datos. Entonces nosotros tenemos un conjunto de países a los cuales se les puede medir cada día, de hecho, por el volumen de información que se estaba publicando cada día para cada país en el mundo, era con relativa facilidad era posible encontrar esa tasa de letalidad o calcular esa tasa de letalidad a partir, repito, del número de muertes diarias o el número de muertes semanales o el número de muertes mensuales. Era muy fácil, entre comillas, más allá de algunos contratiempos técnicos, era muy fácil conseguir esa información. Pero ese mismo volumen de información nos podía servir para mejorar aún más el modelo, para incluirle más información al modelo, porque obviamente la estadística y los modelos estadísticos se nutren de esa información. Entonces, el modelo anterior no contempla posibles dependencias como las inducidas por múltiples mediciones de una misma unidad. ¿Qué significa eso? Que nosotros estábamos midiendo la misma variable respuesta todos los días. Al medir esa misma variable respuesta todos los días, entonces teníamos, digámoslo así, unos datos agrupados por países. La variable respuesta estaba agrupada por país. Y resulta que cada país estaba teniendo, digamos, un comportamiento diferente. No era lo mismo en ese momento, o sea, digamos, si usted ahora mismo usted dice, ¿cómo es el comportamiento de la tasa de letalidad en los países de Latinoamérica, en los países de Norteamérica, en los países de Europa o de África o de Asia? No es el mismo? ¿Sí? Entonces ahí hay un clúster, ahí hay un agrupamiento de la misma variable respuesta. ¿Sí? La variable respuesta está siendo medida múltiples veces en una misma unidad, entendiendo unidad en este caso como el país. Las variables explicativas tal vez en el momento eran las mismas, no variaban en el tiempo, a eso me refiero, pero la variable respuesta sí estaba variando. Sí, Mario, cuéntame, Ricardo. una nueva pregunta. Nos dicen o nos hacen la siguiente cuestión. ¿Por qué no usaste o por qué no usaron una regresión cuantílica? Bueno, opciones sí, podrían haber más, podrían haber muchas. Como les digo, pues en ese momento todos estábamos pensando en ofrecer, digamos, desde la estadística, desde la epidemiología, algún tipo de modelo, y este fue en el que pensamos. Pero, pues, obviamente no quiere decir que sea el único
creo que ya en algunos trabajos que se han presentado incluso aquí en este evento, pues hemos visto otros tipos de trabajo donde se explica de forma diferente. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de conocer a la profesora Silvia Ferrari en la Universidad de São Paulo y con ella pues aprendí un poco acerca de las bondades de los modelos beta y de todo lo que se podía hacer con ellos, porque entre otras cosas ahora vamos a ver otro problema que también tiene solución desde esta teoría. Bien, pero no se cierra a que no se pueda emplear, digamos, otras cosas. De hecho, también probamos desde las series de tiempo, pero no nos fue muy bien. Probamos series de tiempo no paramétricas, paramétricas. A mí me gustan mucho los métodos no paramétricos, entonces intenté desde allá, pero no me fue posible encontrar un resultado pues, satisfactorio en ese momento, aunque la verdad no he intentado nuevamente. Bien. Bueno, volviendo a los modelos mixtos, a los modelos de efecto aleatorio, y en particular el que vamos a emplear, que es el modelo con intercepto aleatorio, la razón era la primera que había dicho, que es que en una misma unidad, en un mismo país, habíamos hecho o teníamos disponibles múltiples observaciones en el tiempo, y la otra es que esos modelos nos pueden permitir disminuir la cantidad de parámetros si lo que quisiéramos fuese una optimización del modelo. Aunque recuerden que cuando estamos ajustando un modelo podemos tener dos perspectivas. Una perspectiva sería intentar estimar de manera lo más precisa posible la tasa de letalidad de un país, y la otra, detectar cuáles son las variables que tienen algún tipo de influencia sobre esa tasa de letalidad o tienen algún tipo de relación, no necesariamente es influencia, relación con esa tasa de letalidad y cuáles no. Entonces a mí siempre me gusta como que esa perspectiva desde la medicina, porque la perspectiva muchas veces desde la medicina no es como desde la ingeniería. En ingeniería queremos un modelo que optimice un proceso. En medicina muchas veces queremos un modelo que explique el proceso o que explique nuestra variable de respuesta, qué variables afectan y también cuáles no, porque en ese momento había muchas creencias. Los países pobres seguro deben tener tasas de letalidad más altas. Los países más rurales deben tener más tasas de letalidad más altas. Si hay más camas hospitalarias en un país, entonces deben haber una menor tasa de letalidad. Si, no sé, más educación, entonces ese país debe estar mejor. Y eso no necesariamente es cierto, y todo eso hay que demostrarlo desde la estadística, desde las matemáticas, desde la física, desde alguna área. Entonces nosotros queríamos ofrecer precisamente eso, una herramienta que ayudara en ese momento de inicio de la pandemia a identificar esos parámetros, esas variables que a nivel de país, ¿sí? A nivel de país podían estar afectando esa tasa de letalidad. Bien. Entonces, no quiero caer en tanto detalle teórico, sino más bien motivar el uso de este tipo de modelos en la solución de este tipo de problemas. Entonces, así en términos muy generales, un modelo con efectos aleatorios sería un modelo en el cual la respuesta es observada dentro de un grupo K, en este caso los países, un número determinado de veces. Acá teníamos la posibilidad de escoger bueno, hasta cierto límite, obviamente, teníamos la posibilidad de escoger ese número de veces que era observada la variable. Intentamos no tomarla necesariamente desde el primer día, porque los primeros días esa tasa de letalidad no se estima muy bien por el desconocimiento mismo de la pandemia. Aún así, tomamos algunos valores en la frontera para algunos países. Me refiero a la frontera de inicio de la pandemia. Eso nos genera que para cada país hay un vector de observaciones. Para cada país, pues, hay un conjunto de variables explicativas. Eso no va a cambiar. Pero también tenemos un conjunto de efectos aleatorios, que son variables, digamos, variables latentes, que no sabemos quiénes son, entre comillas, pero sí sabemos que de alguna manera están afectando. Entonces,
queremos controlarla, porque generalmente cuando ajustamos un modelo lo que estamos haciendo es controlar las variables explicativas, controlarlas en el buen sentido de la palabra, para entenderlas estadísticamente. Y pues bueno, obviamente estábamos asumiendo que la respuesta obedecía a una densidad beta. Entonces ahora nuestro modelo no solamente va a tener la parte fija del modelo tradicional, sino también podría tener una parte con efectos aleatorios. Y estaremos asumiendo, por ejemplo, una distribución normal. Y aquí empiezan a originarse también otras ideas y otras mejoras que se le podrían hacer al modelo, porque esto podría ser restrictivo, incluso podríamos pensar en distribuciones que están generalizando la distribución normal, como la familia de distribuciones normal asimétrica o skew normal de Asalini y de la Valle, o la familia de distribuciones alfa potencia, que también en los últimos años ha tenido bastante desarrollo porque son distribuciones más flexibles que el caso de la normal. Bien. Ahora bien, el problema se podría, digámoslo así, aumentar o complicar un poco más, y de hecho lo hizo, porque al inicio de la pandemia, muchos países tenían ya casos de COVID, pero podían tener para algunas fechas tasas de letalidad cero. O sea, que en ese momento todavía no se registrara un caso de muerte. ¿Sí? Entonces en esos casos teníamos tasas de letalidad cero. Y sabemos que la distribución beta modela variables estrictamente mayores que cero, estrictamente menores que 1. Entonces estábamos teniendo tasas de letalidad cero dentro de nuestra variable respuesta, y entonces eso originaba, digamos, aumentar el nivel de trabajo de nuestro modelo. Entonces, pero igual también tiene solución. Como les decía, hay bastantes trabajos, la mayoría relacionados con la profesora Ferrari, que intentan solucionar pues, todas estas situaciones que se pueden presentar. Entonces, para eso está la distribución beta 0,1 inflada. Generalmente esto lo escriben en letras, pero yo lo coloqué así para como entender el problema. Y es que podemos tener o ceros o podemos tener unos dentro de nuestra distribución de los datos. O sea, no solamente moverse en un intervalo abierto, sino un intervalo cerrado. En ese caso, pues necesitamos una distribución de probabilidad que contemple eso. Y esta sería la propuesta de esa distribución de probabilidad, una distribución particionada con probabilidad P de que nuestra variable, aquí estoy hablando de cualquier variable en general, X toma un valor 0, con probabilidad 1 menos P por Q de que tome un valor 1, y con esta probabilidad que está aquí corrigiendo la función densidad de probabilidad de la beta original, parametrizada con la media y la dispersión, o la media y la precisión, perdón, cuando nuestra variable toma un valor entre 0 y 1, ¿sí? Sin tocar esas fronteras. Bien, entonces hasta allá teníamos que ajustar nuestro modelo. ¿Qué opciones más habían? Porque no quiero que quede la sensación de que no habían más opciones. ¿Qué opciones más habían? Habían opciones de modelos no lineales, habían opciones de modelos bayesianos o solución bayesiana a esto, que también lo abordamos, solo que aquí no quiero abordar esa práctica bayesiana, pues porque nos complicaría un poco más el asunto y no tenemos tanto tiempo. Bien, pero también lo podríamos abordar. De hecho, les cuento que hay un estudiante del programa de estadística que está desarrollando aproximaciones bayesianas para modelar esa tasa de letalidad y conseguir máximos y mínimos y conseguir tendencias en esa distribución de la tasa de letalidad. Es su trabajo de grado. ¿Bien? Listo, entonces una vez que abarcamos de manera general la teoría de nuestro modelo que podemos ajustar, entonces venía nuestro modelo propuesto. Entonces, ¿qué modelo se propuso? Entonces, primero, asumiendo que esa tasa de letalidad, que la estamos llamando así por sus siglas en inglés,
puede haberse afectada por factores económicos, medidas sanitarias y no farmacéuticas, entonces cabía la posibilidad de ajustar un modelo. Luego hablaremos de las variables en específico. Ahí sí intentaré explicarlas, pero eso ahí obedecía más al conocimiento que tenía el colega o compañero, el profesor Fred, y obviamente a la literatura que en ese momento había, pero la literatura era poca, ¿sí? Era relativamente poca, incluso algunas variables salieron por algún experto que en algún momento dijo algo, no por un artículo de investigación como tal. Me refiero a las posibles variables dentro del modelo. El comportamiento de la tasa de letalidad podía haber variado desde el inicio de la pandemia, entonces esa era la idea de tomar valores observados de la tasa de letalidad lo más cercano al origen que se podía, y tomar algunas observaciones en el tiempo. ¿Bien? Ahora les cuento de qué forma específica. Eso nos llevó a un modelo de regresión beta con intercepto aleatorio, que es una opción sencilla, o la más sencilla, pienso yo. Entonces ahí hay también trabajo futuro para mejorarlo, y aceptamos todas las críticas acerca de si este modelo era el más completo, pero en ese momento pues era la mejor opción que teníamos para ajustarlo. Entonces estábamos asumiendo con esto que había un efecto de país que debía ser, que debíamos intentar explicar con el modelo, ¿sí? Un efecto de país que queríamos explicar con el modelo, preservando las relaciones entre la tasa de letalidad y las variables explicativas. El total de países con el cual logramos trabajar, y esto fue una tarea también bastante difícil que desarrolló Juan, el estudiante que trabajó con nosotros, porque fue necesario que él consiguiera una gran cantidad de información auxiliar de variables explicativas, y eso no es una tarea, pues, no fue una tarea fácil. Bien. Se utilizó un nivel de significancia del 5%, con todas las críticas que pueda tener este valor, pero es una medida todavía aceptable para decidir si un parámetro es significativo o no. Aquí el listado de las variables, bueno, la respuesta que ya la conocemos, y de las variables explicativas. Solo que nos hace falta revisar en qué fechas de corte, digamos, se tomaron la variable respuesta. Entonces se tomó el 8, el 15, el 22 y el 29 de abril, el 6, 13, 20 y 27 de mayo y el 3 de junio. Eso quiere decir que teníamos 9 observaciones para cada país en el tiempo. Bien, en ese orden. En este momento, algunos países no tenían muertes, entonces las tasas de letalidad eran ceros en algunos países en todas esas fechas. Las variables explicativas, entonces se hizo un barrido, como les dije, de literatura, y tomamos, por ejemplo, personas mayores de 60 años. Ahora ya es muy fácil saber que mayores de 60 años tienen mayor riesgo, en ese momento no tanto. Tasa de alfabetización, se suponía que el nivel de educación podía afectar el número de muertes o las tasas de letalidad. Número de camas hospitalarias, la capacidad digamos, de enfrentar esas cantidades de personas enfermas. La prevalencia de obesidad, porque se decía que la obesidad tenía relación. El número de pruebas que se estaban haciendo por millón de habitantes, pruebas COVID, y tasas de mortalidad por diferentes enfermedades de base relacionadas, como diabetes, enfermedades respiratorias en general, VIH, SIDA, infecciones respiratorias. Bueno, ahí hay una diferencia, no la manejo del todo bien, pero sí sé que hay una diferencia entre esas dos. Enfermedades cardiovasculares, una variable relacionada con pobreza,
razón de sexos. Esta variable la incluí yo porque la he visto mucho en estudios de este tipo, no de COVID, pero sí lo había visto en muchos estudios y por ahí en algunas noticias se había visto que podía tener algún tipo de efecto, como al final ocurrió. Número de médicos por 1000 habitantes, aunque había una sospecha de que lo que realmente afectaba era el número de enfermeras por 1000 habitantes. Días hasta que se decretó la cuarentena. No en todos los países se había decretado cuarentena al mismo tiempo, obviamente, desde el inicio. Esto es días desde el inicio, o sea, desde el primer caso en un país hasta que se decreta la cuarentena. El PIB, los fumadores, aunque Fred nos explicaba que algunos fumadores podían tener, entre comillas, sus pulmones entrenados para el asunto. Para mí eso es súper raro, pero son consideraciones que desde la estadística a veces no logramos ver. Población que vive en áreas urbanas, porque se supone que las poblaciones más urbanas podrían tener más casos. Altura sobre el nivel del mar, entiendo que hay algunos trabajos en donde la altura puede ser un factor que incida en mayores o menores tasas, densidad de población y algo que se hablaba mucho en ese momento que era el volumen de pasajeros aéreos, ¿sí? Porque el virus viajaba de país en país. Bien, los datos de donde tomamos todos los datos, principalmente de la Universidad de Johns Hopkins, para las tasas de letalidad por país. La parte de Latinoamérica tuvo que ser revisada con los ministerios de salud de los países, porque las horas de corte hacían que los datos reportados, digamos a las 5 de la tarde, no son las mismas 5 de la tarde en todos los países del mundo, entonces nosotros en tiempo, digámoslo así, estábamos retrasados y eso hacía que a veces la tasa de letalidad de un día se repitiera al día siguiente en la base de datos, entonces todo eso había que revisarlo, principalmente cuando se atrasaba el reporte en la web. Y los posibles predictores sí salieron de diferentes bases de datos como la del Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, entre otros. La implementación computacional, el programa, ese sí lo desarrollé en gran medida, digamos, no usando tanto los paquetes. Obviamente sí usé los paquetes, pero no solamente los paquetes, había que usar otras cosas. Entonces hay una serie de librerías. Aquí incluso estoy escribiendo varias librerías que manejan la distribución, los modelos beta, como esta señora, la beta red, que es la básica, GAMS, que también es básica, y esta que es para modelos bayesianos beta 0,1 inflados. Esto que está aquí es de 0,1 inflados y esta B es de modelos bayesianos. En esta dirección encuentran, en ese repositorio encuentran las funciones que se emplearon para ajuste del modelo, la base de datos, cómo organizarla incluso también. Bueno, y los resultados se pueden resumir de manera tranquila, de manera sencilla, aunque pueden ser más los resultados. Aquí voy a hablar, digamos, de lo esencial que queremos saber, que es cuál es el efecto de cada variable sobre la respuesta. Aquí observen que siempre, bueno, estas son las medidas resumen para la tasa de letalidad de los 67 países a los cuales se logró obtener toda la información de variables explicativas y variable de respuesta. No se logró tener para todos los países. No se trabajó datos faltantes y eso es otra tarea también para realizarlo, porque los datos faltantes en modelos de regresión hacen que todo definitivamente cambie. Entonces, para las 9 observaciones en el tiempo, tenemos estas medidas descriptivas. Noten que al principio los promedios eran de alrededor de tasas de letalidad del 7%, pero luego se iban disminuyendo hasta tasas de 4% en ese momento. La mediana, pues, era más conservadora, alrededor del 4 y el 3%. Teníamos mínimos 0, lo cual originó tener que modelar también 0 inflado, no un inflado, sino solamente 0 inflado en ese momento. Aunque tuvimos un máximo pues bastante alto
casi un dato atípico, y ahí entra otra teoría también. Bueno, datos atípicos en nuestra variable respuesta, ¿qué hacemos? O variables medidas con error, porque la variable respuesta en este caso entra dentro de la teoría de variables medidas con error, en este caso para la variable de respuesta. Aquí las tasas de letalidad observadas para algunos países. Colombia, pues porque estamos transmitiendo desde Colombia, Estados Unidos, Brasil, Italia, China, Corea. Para evitar cuestiones de colores y eso, simplemente están en orden desde la superior hasta la inferior. En ese momento Italia estaba peor, seguía Brasil, seguía Estados Unidos, seguía Colombia, luego China y por último Corea. Escogí, digamos, países que estaban mal en ese momento y que estaban no tan mal en ese momento como Corea. Entonces notamos que el nivel de la tasa de letalidad podía cambiar por países porque de todos modos, aunque el estudio es longitudinal, en ese momento, en ese momento o en el momento en el cual recogemos la información, el problema se está enfrentando de diferentes maneras en cada país. Entonces había un efecto de país. Puede no ser el único, pero así lo abordamos. Este era el panorama o el mapa en ese momento de las tasas de letalidad por países. No es una estimación, simplemente es el panorama en ese momento. Este mapa es del profesor Felipe. Bueno, ahí vemos que Colombia en ese momento, pues, frente a otros países, pues no estaba tan mal, pero como sabemos, el COVID iba llegando de diferente manera en diferentes tiempos a cada uno de los países. Este es el modelo, el resumen del modelo ajustados con los parámetros estimados y notamos que tenemos efectos significativos estimados para estas primeras variables. Está dividido en dos porque son muchas. Entonces, personas mayores de 60 años tenían un efecto significativo, el número de camas hospitalarias tenía un efecto significativo, estas enfermedades respiratorias y de diabetes tenían un efecto significativo. Hay algunas asociaciones, porque no son necesariamente relaciones de causalidad, sino simplemente relaciones. Algunas son para mí todavía difíciles de entender y difíciles de explicar. Ojalá y le preguntaran a Fred por ellas todavía, ahora más luego en la charla que se tiene. La diabetes, bueno, el número de pruebas. Aquí esto es una relación no de causalidad. No podemos decir que si el país hacía más pruebas, entonces su tasa de letalidad iba a aumentar o no. Simplemente que obviamente en los países donde se estaba haciendo más pruebas era porque las cosas estaban peor y las tasas de letalidad pues estaban siendo altas. Entonces es una variable que se puede emplear para estimar cómo se está comportando la tasa de letalidad, más no que vamos a decir que si hacemos más pruebas, entonces más personas van a morir o algo así por el estilo. La alfabetización también tenía relación. Bueno, en fin, teníamos muchas variables, incluso la razón de sexos, que al principio algunas personas me dijeron como que se veía raro que eso fuera a tener alguna relación. La razón de sexos es número de hombres sobre número de mujeres, así está definida. El número de médicos tenía una relación inversa. El número de pasajeros tenía relación positiva. Lo que vamos a destacar aquí, para no leer todas esas variables, es que, perdón, ahí lo dejé en inglés, el tabaquismo en cierta edad, creo que son mayores de 16 años, no se encontró ninguna relación. La altura sobre el nivel del mar tampoco en ese momento se encontró que tuviese un efecto significativo sobre el OIT de nuestra tasa de letalidad. Bien, algunas conclusiones, digamos, relevantes del asunto es que se estima que la tasa de letalidad aumenta inversamente con el gasto en salud, aumenta donde viven más personas mayores de 60 años y hay mayor porcentaje de población masculina. También es mayor a mayor número de camas hospitalarias, o sea, eso es una relación, repito, no de causalidad, simplemente es una relación.
Si hay mayor mortalidad por diabetes, enfermedades cardiovasculares o infecciosas, también hay una mayor tasa de letalidad. Y disminuye en los países con bajas tasas de mortalidad por enfermedades respiratorias. Es que hay una diferencia entre infecciones respiratorias y enfermedades respiratorias. De obesidad, de mortalidad por VIH-Sida, tal vez porque tienen mejores mecanismos de salud. Bajo número de médicos por 1000 habitantes, bajo PIB en salud, baja densidad de población y alto número de enfermeras por 1000 habitantes. Esta variable es crucial. Entre más enfermeras tengamos, disminuyen esas tasas de letalidad y por eso les agradecemos tanto su labor durante toda esta pandemia, ¿cierto? Entonces, logramos tener esas respuestas, ¿sí? Mario, 5 minuticos. Ok, ya, Listo. ya colmé. Sí. Entonces, logramos ajustar un modelo que lograba explicar nuestra variable respuesta de manera satisfactoria. Existe también, todavía hay mucho trabajo por hacer. Podemos también llevarlo a las regiones, o sea, ajustarlo a nivel de Colombia, a nivel de país internamente. Vamos a tener un problema similar, pero localmente de pronto sea más fácil ajustar el modelo. Algunas referencias de interés. Aquí estoy referenciando realmente más de lo que necesitamos, digamos, de la presentación. Es simplemente para motivarlos, principalmente a los estudiantes que están de pronto desarrollando sus trabajos de grado y eso, a trabajar un poco más con esta distribución que todavía tiene mucho para trabajar, tanto a nivel aplicado como teórico. Entonces está el trabajo de Ospina y Fejari de la clase de modelo 01 inflada para modelos de regresión, que tiene un paquete estadístico en R. La misma profesora Fejari con Cribari Neto para modelar razones y proporciones. Este fue el primer trabajo en donde se propuso el modelo de regresión beta o se formalizó el modelo de regresión beta. Esto es un trabajo relacionado con el tema, digamos, de COVID, con la selección de la variable respuesta de tasas de letalidad, retraso en ese cálculo, etc. Y en este artículo de la Universidad allí Federal de Paraná, que habla de estimación máximo verosímil. No es un trabajo en un artículo de investigación, pero igual es muy bueno y nos muestra para esos modelos beta mixtos cómo se hace el proceso de estimación vía máxima verosimilitud, con sus variantes obviamente para estos casos. Y listo. Esta era la historia que les queríamos contar. Recuerden que esto fue un equipo de trabajo y que hay mucho también trabajo para hacer interdisciplinariamente como nosotros trabajamos acá. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, profesor Mario, le agradecemos su tiempo, agradecemos la disposición que ha tenido tanto en cuanto a tiempo y en cuanto al tiempo que ha gastado en esta investigación. Le comento pues que los comentarios por el chat han sido muy positivos. Algunas personas han pedido la presentación, el código, en fin. Entonces, le damos las gracias y bueno, esperamos verlo en futuras escuelas que tengamos dentro de la Universidad del Bosque. Claro que sí. Muchísimas gracias. Claro que Y sí. seguro que sí que nos estaremos viendo.